Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hago este pequeño espacio para anunciarles que el 31 de octubre va a haber un directo aquí en el canal. Y sí, esta vez será con cámara, así que muy probablemente haya face reveal en este directo. Así que espero que no se lo pierdan. En los próximos videos les estaré avisando a qué hora será. Y bueno, nos veremos pronto. Primero, todos los nombres en este relato han sido cambiados. No voy a dar el mío, y también he alterado los nombres de todos los involucrados para proteger a sus familias de acoso, especulación o cualquier otra cosa que pueda surgir cuando esto salga a la luz. Segundo, y esto es importante, no vengan a buscarme. No estoy perdido, no necesito que me encuentren. Lo digo en serio. No me importa quién seas, policía, rescatista, excursionista, periodista. Mantente lejos de estos bosques. Considéralo una advertencia, no un rastro que seguir. He sido voluntario en búsqueda y rescate durante unos 5 años. En ese tiempo, he tenido el honor de encontrar a 4 almas perdidas. La mayoría personas que simplemente se salieron del sendero y se desorientaron entre los árboles. Pero este caso fue distinto. La persona desaparecida, Kevin, tenía 14 años. Había salido de excursión con su padre hace 3 semanas, un viaje de 4 días por la zona silvestre. Cuando no regresaron después de 6 días, su madre los reportó como desaparecidos. Solo tomó 2 días encontrar el campamento, o bueno, lo que quedaba de él. La tienda estaba destrozada, sangre por todas partes, restos de cabello y hueso esparcidos entre las hojas. Encontramos al padre no muy lejos del campamento. Le faltaban ambos brazos, una pierna y parte del rostro, como si se los hubieran arrancado a mordidas. El abdomen estaba abierto y enjambres de pequeñas larvas blancas se alimentaban de su interior. Pero del niño no había ni rastro. Desde entonces hemos estado peinando estos bosques, y con cada día que pasa se hace más difícil creer que vayamos a encontrarlo con vida. Hoy no fue distinto. Llevábamos caminando desde las 7 de la mañana, con las piernas ardiendo y los ojos atentos a cualquier movimiento. Mi compañero de búsqueda, Charles, masticaba distraído una barra de proteína mientras avanzábamos, dejando caer migas entre la maleza. Cuando el sol empezó a ocultarse tras la línea de árboles, ya eran casi las 5 de la tarde. Seguíamos sin señales del chico. No creo que vayamos a encontrarlo, murmuró Charles, la voz amortiguada por la barra todavía en su boca. Y si lo hacemos, será un cadáver. Pues entonces traeremos de vuelta sus restos. ¿O prefieres decirle a su madre, que acaba de perder a su esposo también, que, bueno, estabas demasiado cansado para seguir buscando a su hijo? Él me levantó una mirada dura, pero no dijo nada. Por el amor de Dios, te ofreciste como voluntario para esto, añadí, dando por terminado el tema. Lo sé, solo estoy cansado, hombre. Sí, lo sé, yo también. Por un rato, lo único que se escuchó fueron nuestras botas aplastando las ramas secas y de vez en cuando el crujido de alguna rama a lo lejos. Y entonces, un pitido electrónico rompió el silencio. El teléfono satelital de Charles.
Lo sacó del bolsillo del chaleco, lo abrió y se tragó el resto de su barra antes de hablar. Charles, del equipo de búsqueda 3, adelante. Sí. No, todavía sin señales. Estamos a 6 horas del punto de salida. Recibido. Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo con un gruñido y negó con la cabeza. Los otros equipos tampoco reportan nada. Otro día perdido. Busquemos 1 hora más y regresamos. Con suerte encontraremos algo. Me caía bien Charles. No me malinterpreten, pero su constante queja empezaba a fastidiarme. Era un tipo grande, de casi 1,90 m, hombros anchos y brazos gruesos. Sin duda sería útil si nos topábamos con un oso. Ya habíamos trabajado juntos en misiones de búsqueda y rescate antes. Era buen tipo. Aún así, aunque yo llevaba 3 años más que él en esto, de alguna manera fue a él a quien le asignaron el teléfono satelital. La siguiente hora transcurrió en un silencio tenso. Solo se oía el canto lejano de los pájaros, el crujir de las hojas muertas bajo las botas y el silbido ocasional del viento entre los árboles. De vez en cuando, revisaba su brújula o echaba un vistazo al GPS. Descansemos un rato, dijo al fin, dejando caer su mochila sobre un tronco caído. Siento que las piernas me van a reventar. No discutí. Dejé mi mochila junto a la suya y me senté, estirando las rodillas doloridas. El bosque a nuestro alrededor estaba inquietamente quieto, con ese tipo de silencio pesado en el que casi puedes sentir que algo te observa. Charles rebuscó en su mochila, apartando un revoltijo de equipo hasta sacar una botella de agua. Entre el desorden, algo llamó mi atención. El cañón naranja brillante de una pistola de bengalas. ¿Desde cuándo tienes eso? Desde hace una semana. Pensé que sería útil. Me pasó la botella y bebí un largo trago. Nos quedamos ahí un par de minutos, recuperando el aliento. Charles comía otra barra de proteína mientras yo afilaba distraídamente un palo con mi navaja. De pronto, me di cuenta de que el bosque se había quedado completamente en silencio. El murmullo del viento y de los insectos había desaparecido, dejando solo el crujir rítmico de la masticación de Charles. De no ser por eso, habría creído que me había quedado sordo. Fue entonces cuando escuché un leve susurro detrás de nosotros. Me quedé inmóvil. Mi compañero también lo notó. Ambos giramos hacia el sonido, escudriñando la línea de árboles, los ojos moviéndose entre los troncos delgados. El silencio se tensó, volviéndose insoportable, cada segundo más largo que el anterior. Y entonces, desde las sombras entre los pinos, alguien salió tambaleándose. Era un chico, sucio, con la ropa hecha jirones, el rostro pálido y cubierto de tierra. Se quedó ahí, parpadeando hacia nosotros, balanceándose apenas sobre los pies. Jesucristo, susurró Charles, poniéndose de pie de inmediato. ¿Kevin? Los labios del chico se movieron, pero no salió sonido alguno. Solo nos miraba, con los ojos abiertos y vidriosos, como si estuviera medio dormido o medio muerto. Corrimos hacia él, pero aminoramos el paso al acercarnos. Recordé la fotografía que nos había entregado. La había estudiado durante horas, memorizando cada detalle hasta grabarlo en mi mente. Kevin debía ser un chico algo rellenito, de cabello castaño hasta los hombros y grandes ojos marrones.
La cosa que teníamos enfrente apenas se le parecía. Era un esqueleto con piel, el rostro hundido, la ropa colgándole como si perteneciera a otra persona. Su cabeza estaba completamente calva, sin cejas, sin sombra de vello, solo piel pálida, tirante y enrojecida. Pero esos ojos marrones eran inconfundibles. «Por favor», susurró con una voz débil, apenas audible. «Estoy perdido». Tranquilo, tranquilo, amigo, dijo Charles, soltando su mochila y revolviendo entre sus cosas. ya estás a salvo. Llevamos semanas buscándote. Debes de estar muriéndote de hambre. Kevin asintió y extendió las manos temblorosas para recibir la galleta y la botella de Gatorade que Charles le ofrecía. Abrió el envoltorio con torpeza, partió un pedazo pequeño y lo metió en la boca. Casi de inmediato empezó a toser, una tos profunda y áspera que le sacudía todo el cuerpo. Se dobló en dos, jadeando, con los delgados hombros temblando violentamente. Tranquilo», dije, acercándome. «¿Estás bien, chico?» Kevin escupió en la tierra. Cuando levantó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. «¡Arde!» ¿Qué cosa? ¿La galleta? Kevin asintió débilmente. Todo lo que como me duele, pero tengo mucha hambre. Miró la galleta medio comida en su palma, como si estuviera luchando contra un impulso invisible. El estómago le gruñó fuerte, y antes de que pudiéramos detenerlo, se metió el resto en la boca y lo tragó de golpe, temblando mientras lo hacía. Charles y yo cruzamos una mirada. Algo andaba muy mal. Mientras mi compañero contactaba con el despacho para informar de la buena noticia, yo me senté junto a Kevin y le hice algunas preguntas. «¿Qué te pasó en el campamento?» El chico miraba al vacío, con los ojos perdidos. «No lo sé, estaba oscuro, todo pasó muy rápido. Algo me sacó de la tienda por la noche y me mordió». «¿Te mordió?», repetí, levantando las cejas. «¿Dónde?». Kevin bajó el cuello de la camiseta, mostrando la herida. Era enorme. La carne del hombro había sido arrancada en una media luna irregular. La piel estaba amoratada, los bordes hinchados y cubiertos de sangre reseca. Se distinguía claramente dónde se habían cerrado las mandíbulas, con orificios espaciados que podrían haber alojado un pulgar cada uno. Despedía un olor tenue a podredumbre y también a hierro. A pesar de lo brutal del daño, la mordida parecía vieja, como si hubiera ocurrido años atrás. «Dios santo, esa mordida es brutal. ¿Tal vez fue un oso?». Kevin se encogió de hombros, temblando. «No lo vi, estaba todo oscuro. Mi papá lo apartó de mí, me dijo que corriera, así que lo hice. Corrí, hasta que tropecé con algo. Y luego estaba solo en la oscuridad». Su voz se quebró, y las lágrimas trazaron surcos en la mugre de su cara. Le puse una mano en la espalda, intentando tranquilizarlo. «Está bien, Kevin, vamos a llevarte a casa». «¿Encontraron a mi papá?». Dudé un segundo. No estaba seguro de si debía contarle lo que había pasado. No quería provocarle un shock. Podría matarlo. «No, pero también lo encontraremos», mentí. Titubeando para cambiar el tema, pregunté: «¿Qué pasó con tu cabello?». «Se cayó», respondió con un tono plano,
casi sin notar lo extraño que sonaba. Como mis dientes. Abrió la boca y me quedé helado. Solo le quedaban 6 dientes torcidos, desperdigados entre encías pálidas y sangrantes. Su cráneo parecía demasiado delgado bajo la piel, sus ojos huecos, enormes, y aquel rostro que debería pertenecer a un niño se asemejaba más a un fragmento de algo muerto. Una tos grave y gutural le sacudió el cuerpo mientras cerraba la boca. Charles regresó con el ceño fruncido. Tenemos un problema. No habrá helicóptero hasta la mañana. Están ocupados con otros rescates. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el plan? Revisó el GPS. Hay una cabaña vieja a unos 20 minutos de aquí. Podemos pasar la noche ahí a esperar. Asentí. Luego me giré hacia Kevin. ¿Crees que puedas caminar un poco más? El chico esbozó una débil sonrisa desdentada. Se le notaba exhausto, pero en sus ojos aún brillaba un atisbo de determinación. Mientras avanzábamos por el bosque, no pude evitar notar algo inquietante: el silencio. Normalmente, los senderos estaban llenos del canto de los pájaros y el murmullo de los animales entre la maleza. Pero con Kevin a nuestro lado, el mundo parecía contener la respiración. Silencioso, expectante, como si el propio bosque le tuviera miedo. Después de lo que pareció una eternidad, abriéndonos paso entre el lodo y las raíces enredadas, por fin llegamos a un pequeño claro y divisamos la cabaña. La madera era gris y podrida, deformada por años de abandono, y el techo se hundía de manera irregular. Musgo trepaba por las paredes, y enredaderas se colaban por las grietas de las tablas. Las ventanas estaban tan sucias que apenas dejaban entrar delgadas franjas de luz moribunda. El porche crujió bajo nuestro peso al subir, las tablas sueltas amenazando con partirse. Un olor tenue a madera húmeda y a moho salió al abrir la puerta, revelando un interior apenas del tamaño de una sola habitación. El aire estaba cargado de polvo, las motas flotaban en los pocos rayos de luz, y telarañas colgaban del techo bajo. En una esquina, una mesa vieja y tambaleante se inclinaba precariamente. Contra una de las paredes, un fogón oxidado descansaba frío, con un atizador cubierto de óxido apoyado a un lado, sin uso en décadas. No era gran cosa, pero serviría para pasar la noche, si no se derrumbaba sobre nosotros antes. Arrastramos un par de taburetes desvencijados y nos sentamos en la mesa, abriendo algunas latas de frijoles para cenar. Kevin comía despacio. Cada cucharada era un esfuerzo. El cuerpo le temblaba con cada bocado. A veces, un trago le provocaba ataques de tos que lo hacían doblarse, jadeando y escupiendo, pero insistía en seguir comiendo. Después de cenar, intentamos distraernos con una partida de cartas. La cabaña crujía a nuestro alrededor. El viento golpeaba las ventanas. Pero dentro, por un rato, todo pareció tranquilo, casi normal. Los ojos de Kevin aún cargaban el peso de las últimas semanas, pero por un momento llegamos a reír suavemente ante una jugada torpe o una mano afortunada. El mundo exterior, con sus peligros y horrores, se desvanecía, reemplazado por el parpadeo de nuestras linternas y el débil aroma a madera húmeda. Bueno, eso estuvo divertido, dijo Charles, y luego sacó la pistola de bengalas de su mochila. La giró juguetonamente en la mano, sonriendo.
Muy bien, caballeros. ¿Quién se apunta a una ronda de ruleta rusa? Los tres reímos. La tensión del día se disipó por un momento, reemplazada por la absurda ligereza del cansancio y las bromas malas. Afuera, la luna llena colgaba alta, su luz pálida atravesando la ventana manchada y cayendo sobre la espalda de Kevin. De pronto, él se detuvo a mitad de una risa, y su sonrisa se deshizo en una expresión vacía. Sus ojos se nublaron, desenfocados. Esa clase de mirada que parece atravesarte sin verte. Luego se inclinó hacia adelante y comenzó a vomitar violentamente. La primera oleada cayó al suelo con un sonido húmedo, salpicando las cartas y las tablas desgastadas de la cabaña. El hedor agrio de frijoles medio digeridos llenó el aire casi al instante. ¡Oh, mierda!, grité, empujando la silla hacia atrás para esquivar la lluvia. ¿Estás bien, amigo? Creo que sí, jadeó Kevin, limpiándose la boca con el dorso de la mano. No sé por qué pasó. No terminó la frase. El pecho le dio un espasmo y otra convulsión violenta recorrió su cuerpo. La segunda descarga fue peor que la primera. Sus dientes restantes salieron disparados junto con la bilis, rebotando y esparciéndose por el suelo de la cabaña como dados lanzados al azar. Kevin se atragantó y volvió a inclinarse hacia adelante. Esta vez no fueron frijoles, sino un espeso chorro rojo oscuro que brotó a pulsos, salpicando las cartas y formando charcos sobre el suelo ya empapado, hasta que todo el lugar apestaba a hierro y bilis. Y entonces comenzaron las convulsiones. Sus brazos se cerraron con fuerza contra el pecho, luego se abrieron bruscamente. Las piernas pateaban de manera espasmódica, como si fuera un muñeco manipulado por hilos enredados. Su cuerpo delgado se arqueó de forma antinatural, y el sonido de las articulaciones tensándose se escuchaba incluso por encima del asqueroso gorgoteo de su garganta. El vómito cesó, pero los sonidos no. Ahora era una arcada seca, profunda, como si su cuerpo intentara destrozarse desde adentro. Una tos áspera y desgarrada le siguió, arrancándole el aire con cada espasmo, mientras su cuerpo se estremecía sobre el suelo cubierto de sangre. Con cada arcada, algo empujaba hacia afuera desde su boca desdentada, forzando la salida. Entonces, con un estremecimiento de puro horror, comprendí lo que estaba viendo: el hocico de un lobo. Kevin se estremecía y convulsionaba mientras más y más de aquella cosa emergía, resbalando entre sangre y mucosidad, brillando bajo la débil luz en destellos húmedos y oscuros. Al mismo tiempo, su frágil cuerpo comenzó a hincharse. La ropa empapada en vómito resistió apenas unos segundos antes de reventar, las costuras partiéndose con un chasquido húmedo mientras el cuerpo de Kevin se expandía más allá de su propia forma. Gruesos mechones de pelo áspero comenzaron a brotarle en la espalda y los brazos, enroscándose en una capa densa hasta cubrir por completo su cuerpo antes demacrado. Su piel cambió de un pálido enfermizo a un tono púrpura moteado, las venas sobresaliendo como cuerdas negras bajo la superficie. Los dedos se estiraron y curvaron, los huesos alargándose, las uñas partiéndose y endureciéndose hasta convertirse en garras curvas que arañaban surcos profundos en la madera bajo él. Charles gritó, pero su voz apenas se distinguía entre el estruendo de los huesos rompiéndose, los chasquidos retumbando en la habitación. El cuerpo del chico ya no parecía débil,
Ya no parecía humano. Cada nueva convulsión lo transformaba más, acercándolo a algo distinto, algo que pertenecía allá afuera, en los bosques silenciosos que habíamos estado recorriendo. El cuerpo de Kevin se estremeció una vez más. Su pecho se alzaba con respiraciones entrecortadas y antinaturales, cada segundo sonando como el viento atravesando un vidrio roto. Aquello que se había forzado a salir de su boca colgaba allí, temblando como si estuviera probando el aire. Sus mandíbulas humanas seguían abiertas de forma imposible, los ángulos retorcidos más allá de lo que cualquier persona podría soportar. La carne alrededor de sus labios estirada hasta volverse blanca y agrietada. Me miró por un instante, con un horror confundido y suplicante en esos grandes ojos marrones. Saliva y sangre goteaban de la nueva boca canina, ahora extendida unos 15 centímetros más allá de la humana, mientras el ceño de la criatura comenzaba a hacerse visible. El hocico del sabueso gruñía mientras emergía con cada arcada. Todo su cuerpo se convulsionaba con cada inhalación, las costillas forzándose hasta el límite del dolor. Charles y yo nos pegamos contra la pared de la cabaña, acurrucados como dos conejos diminutos atrapados por un depredador. Yo sostenía el cuchillo con las manos temblorosas. Charles brandía el atizador con una mano y la pistola de bengalas con la otra, ambos con los ojos desorbitados por el terror. Kevin bloqueaba la única salida. Estábamos atrapados. No podía moverme. Las piernas estaban clavadas al suelo. Los ojos de Kevin se habían vuelto completamente blancos, sin pupilas, y aún así las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, cayendo sobre el charco de sangre que cubría el suelo. Entonces, aquello extendió sus nuevas manos y sujetó las mandíbulas humanas de Kevin, superior e inferior. El sonido fue peor que la imagen, un crujido seco, frágil, que retumbó al partirse el cráneo bajo la presión de esas garras monstruosas, dejando al descubierto unas orejas de lobo. Fragmentos de hueso y carne se desprendieron, cayendo al suelo ensangrentado con un golpe húmedo y repugnante. La criatura sacudió la cabeza, limpiándose como lo haría un perro. Se quedó allí, con la cabeza agachada, apoyándose en los nudillos como un primate, respirando despacio, profunda y sostenidamente. Recé desesperado para que saliera por la puerta, para que se desvaneciera en los bosques negros del exterior y se uniera a cualquier otro horror que deambulara por la noche. Y entonces alzó la cabeza y nos miró. El tiempo se volvió espeso. La criatura frente a mí era una fusión grotesca entre humano y depredador, cada detalle torcido hasta volverse pesadilla. Su rostro era alargado y lupino, con colmillos irregulares cubiertos de sangre oscura y coagulada. Unos ojos ámbar ferales, hundidos en el cráneo, irradiaban una conciencia fría y calculadora. Un cabello negro y áspero brotaba de forma desigual en el cuero cabelludo y la cara, enmarcando el hocico con mechones enmarañados, mientras la piel, fina, agrietada y de un tono púrpura enfermizo, se estiraba sobre los pómulos altos. Una lengua roja y brillante salió a humedecer el hocico. Su torso estaba demacrado pero extrañamente musculoso, los tendones tensándose bajo la piel grisácea y amoratada. Un vello oscuro y áspero recorría su columna, enroscándose por los hombros y brazos.
Los brazos en sí eran grotescamente largos, con manos que terminaban en dedos alargados rematados por garras negras y curvadas. Los nudillos sobresalían como pequeñas rocas bajo la piel translúcida. Sus piernas reflejaban la misma monstruosidad, delgadas pero poderosas. Los pies eran híbridos horrendos, con arcos altos, suelas duras y carreosas, y dedos extendidos, cada uno terminando en una garra curva y afilada que había arañado el suelo. Las venas palpitaban bajo la piel estirada, casi reptiliana, y mechones de vello grueso brotaban en los tobillos y las espinillas, conectándose con unos muslos retorcidos y tensos que parecían listos para saltar en cualquier momento. Un par de ojos amarillos se fijaron en nosotros, las fosas nasales ensanchándose al olfatear el aire viciado de la cabaña. Cada movimiento marcadamente depredador. Mi corazón golpeaba en el pecho, cada latido resonando como un trueno en el silencio tenso. Su labio superior se curvó hacia atrás, mostrando los colmillos amarillos e irregulares que brillaban bajo la débil luz de las linternas. Un gruñido bajo y gutural emergió de lo más profundo de su garganta. Un sonido a la vez animal y perturbadoramente humano. Entonces, se lanzó hacia nosotros. Fue directo a Charles primero, sin duda al verlo como la amenaza mayor. Mi compañero blandió el atizador con toda su fuerza, pero la criatura giró apenas fuera de su alcance. Antes de que pudiera reaccionar, Kevin se abalanzó sobre él como un jugador de fútbol americano, estrellándolo contra la pared con un golpe sordo y húmedo. La pistola de bengala salió volando de sus manos y cruzó la cabaña. Reaccioné al instante, hundiendo el cuchillo con todas mis fuerzas en la parte alta de la espalda de la bestia. Soltó un gruñido gutural, ahogado por el dolor, tambaleándose apenas un instante, pero luego contraatacó. Sus garras enormes se dispararon como cuchillas dentadas, abriéndome el pecho con una fuerza brutal. El impacto me lanzó hacia atrás. Mi cuerpo golpeó el suelo con un chasquido seco y un dolor ardiente me atravesó como fuego. La criatura volvió a abalanzarse sobre Charles, usando su peso para inmovilizarlo en el suelo. Sus mandíbulas se cerraron sobre su hombro izquierdo con un sonido desgarrador. Mi compañero se retorció con desesperación y en un intento frenético le asestó un golpe con el atizador, golpeando las costillas de Kevin. Un chillido agudo de dolor llenó la cabaña mientras la criatura se tambaleaba, pero solo por un segundo. Antes de que Charles pudiera moverse, la bestia atacó de nuevo con velocidad sobrehumana. Una de sus garras descendió, hundiéndose profundamente en su abdomen superior, y con una facilidad monstruosa, arrastró las garras hacia sí misma, abriéndole el estómago a Charles con la simpleza de quien desabrocha una chaqueta. La sangre salpicó el suelo mientras mi compañero soltaba un grito desgarrador. Y entonces, la criatura alzó la cabeza hacia el techo y dejó escapar un aullido ensordecedor. Pero no era el aullido de un lobo. No, era algo mucho peor, un sonido humano tratando de imitar a un lobo, distorsionado, gutural, con un tono tan profundo que hacía vibrar los huesos. Y sin advertencia, hundió el hocico en el abdomen abierto de Charles, devorando con ansias, chupando y desgarrando. Me obligué a ponerme de pie, cada movimiento encendiendo un dolor punzante en mis costillas. Sabía que varias estaban rotas. Y entonces la vi. La pistola de bengalas, a menos de un pie de distancia. Mi única oportunidad.
Con movimientos lentos y tortuosos, me arrastré hacia ella. Por el rabillo del ojo vi que la criatura giraba en mi dirección, atraída por el movimiento. Su respiración humana resonaba en la cabaña mientras me localizaba. Mis dedos alcanzaron el arma justo cuando saltó sobre mí. Sus mandíbulas se cerraron contra mi antebrazo con una fuerza aplastante. Sentí un crujido seco en mis huesos y el dolor me estalló hasta el hombro. El pánico me recorrió, pero ya no había tiempo para pensar, solo actuar. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo. Con el brazo libre, apunté la pistola de bengalas directo al rostro del monstruo y apreté el gatillo. Una luz roja cegadora salió disparada del cañón. La bengala se incrustó en su ojo. El ser chilló, soltando mi brazo, y empezó a arañarse frenéticamente el rostro, intentando arrancar el proyectil en llamas. El fuego se propagó rápido, devorando el vello de su cara y convirtiéndola en una antorcha viviente. Los alaridos de dolor llenaron la cabaña mientras se revolvía con furia, sus garras destrozando las paredes y el suelo mientras el fuego consumía su cabeza. El humo se extendió espeso, ardiente, haciéndome toser y lagrimear. Retrocedí tambaleándome, aferrado a la pistola, mis costillas clamando de dolor con cada paso. Los gritos de la criatura aumentaron, una mezcla nauseabunda de lamento humano y bestial que rebotaba en los troncos de la cabaña. Chispas comenzaron a llover del techo mientras las llamas alcanzaban las cortinas y los restos de madera. La puerta abierta se recortaba frente a mí. Ahora o nunca. Avancé cojeando. Cada paso era una lucha, hasta que mis dedos se aferraron al marco de la puerta. Me obligué a mirar atrás una última vez. El lugar era un infierno. Charles yacía boca arriba, muerto, con un enorme agujero en el abdomen, el rostro congelado en una mueca de dolor, mirando hacia el techo en llamas. La cosa se retorcía en el suelo, envuelta en fuego, aullando con desesperación mientras el fuego lo consumía por completo. Sus chillidos se fundían con el crepitar de la madera y se extendían por el bosque oscuro, una sinfonía de furia y sufrimiento. Salí tambaleándome, jadeando por aire fresco, mientras el olor a pelo quemado, carne carbonizada y grasa chispeante impregnaba la noche. Apenas avancé un par de metros antes de caer de lado. Gruñí de dolor al desplomarme, rodando de espaldas. El cielo nocturno se extendía infinito sobre mí, la luna llena suspendida, pesada y ominosa, bañando con su luz pálida las cabañas en llamas. Mi visión se volvió borrosa, el dolor expandiéndose como un fuego interno, y poco a poco sentí que me desvanecía. Solo quedaba el rugido ensordecedor de las llamas y el silencio opresivo del bosque cerrándose a mi alrededor mientras caía en la inconsciencia. Cuando desperté era de mañana. Por un momento la confusión me envolvió. No sabía dónde estaba. Y entonces la realidad me golpeó como una ola. Me moví con lentitud, esperando el dolor, pero para mi asombro, no había ninguno. Mi brazo, donde la criatura me había mordido, tenía una cicatriz profunda con forma de mordida de perro, pero parecía casi completamente curada, como si hubieran pasado meses. Con cautela,
Levanté mi camisa hecha trizas y examiné las marcas de garras en mi pecho. También ellas, que recordaba abiertas y palpitantes, parecían antiguas, cicatrizadas, como si aquel horror hubiese ocurrido mucho tiempo atrás. Un hambre punzante me invadió, más aguda y desesperada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. El estómago me ardía, se retorcía, exigiendo saciarse. No había comprendido cuán hambriento estaba realmente hasta ese momento. Me obligué a ponerme de pie y observé la cabaña. El techo se había derrumbado en varias partes. Las paredes eran vigas humeantes y toda la estructura no era más que una ruina ennegrecida. Sorprendentemente, el fuego no se había extendido al bosque que la rodeaba. Las llamas, de alguna forma, se habían consumido a sí mismas y se extinguieron, dejando tras de sí un silencio escalofriante. Avancé con cautela hacia los restos calcinados, buscando alguna señal de vida. Mi mirada se posó sobre algo grande, tendido entre las brasas. Mandíbulas caninas, completamente negras, sobresalían de un cuerpo retorcido por la agonía de la muerte. El humo se enroscaba alrededor, llevando consigo el hedor acre de carne quemada, haciendo que mi estómago volviera a rugir de hambre. Seguí inspeccionando las ruinas cuando mis ojos encontraron otra figura. Charles seguía tendido de espaldas, el rostro completamente deshecho por el fuego, los brazos inmóviles a sus costados. Quise arrodillarme, enterrarlo como debía, llorar a mi amigo, pero el hambre me carcomía tanto que me obligó a mirar hacia otro lado. La supervivencia exigía buscar comida antes de llorar a los muertos. Revolví entre los escombros, desesperado por encontrar algo que comer. Una miga, un trozo, lo que fuera. Levanté una viga carbonizada y debajo de ella encontré una mochila. Era la de Charles. Al levantarla, el tejido quemado se desgarró y su contenido cayó esparcido por el suelo ennegrecido. Un GPS, un teléfono satelital y una barra de granola. Movido por el hambre, rompí el envoltorio y la metí en mi boca. Un dolor punzante me atravesó la mandíbula. Arranqué la barra de un tirón y la miré horrorizado. 2 de mis 6 dientes estaban incrustados en ella. Me llevé una mano a la boca, sintiendo el hueco donde antes estaban mis dientes. Los ojos se me abrieron de par en par y el pulso se me desbocó. Pasé los dedos por mi cabello tratando de calmarme, y para mi horror, un gran mechón se desprendió, cayendo sobre el suelo chamuscado. Fuera lo que había infectado a Kevin, una enfermedad, una maldición, no lo sabía. Ahora lo sentía corriendo por mis venas. Iba a convertirme en un monstruo. Todo giraba a mi alrededor. La náusea me arañaba el estómago y me incliné hacia adelante, con la cabeza entre las rodillas, esperando vomitar. Evalué mi situación. Estaba infectado. Iba a transformarme. Si me rescataban, mataría a cualquiera, a todos. Kevin no nos había reconocido cuando cambió. No tenía motivos para pensar que yo sería distinto. No podría controlarme. No soportaría la idea de hacerle daño a alguien. Me cubrí el rostro con las manos, intentando negar lo inevitable. Debía existir alguna opción, una salida, algo que me permitiera sobrevivir sin condenar a los demás. Pero no la había. No más. Tenía que morir. Intenté hacerlo por mi cuenta. Encontré mi cuchillo entre las ruinas de la cabaña. Lo sostuve sobre mis muñecas, ordenándome abrirlas.
pero mi cuerpo no obedecía. Luego pensé en colgarme, pero ni siquiera sabía cómo hacer un nudo corredizo. A lo lejos escuché el zumbido constante de las hélices de un helicóptero cortando el aire de la mañana. Un sonido que me heló el corazón. Debían haber seguido el humo de la cabaña. No podían encontrarme. No, de hecho, no debían. Apreté con fuerza el teléfono satelital entre las manos y eché a correr, abriéndome paso entre la maleza tan rápido como pude, más y más profundo en el bosque. Las ramas me arañaban los brazos y el rostro. Las raíces atrapaban mis botas, pero no me detuve. El sonido del helicóptero se fue apagando poco a poco, volviéndose cada vez más lejano, hasta que fue engullido por el inmenso silencio del bosque. Después de lo que pareció una eternidad, 30 minutos o tal vez más, finalmente me detuve. El pecho me ardía, el aire me raspaba la garganta, el sudor me cubría la piel. Aún podía sentir el leve zumbido del teléfono en mi mano. Tarde o temprano rastrearían la señal, pero aquí, en lo más profundo del bosque, jamás podrían aterrizar. Fue entonces cuando decidí escribir esto en el teléfono satelital. La conexión es una basura y teclear letra por letra es una tortura, pero no es como si tuviera algo mejor que hacer. No tengo ninguna duda de que habrá otra luna llena esta noche, y cuando se alce, cambiaré igual que Kevin. Lo que me carcome no es el sí, sino el cómo. ¿Seguiré ahí dentro disfrutando del caos que cause? ¿O seré arrojado a la oscuridad, encerrado en el asiento del pasajero, obligado a mirar a través de los ojos de la bestia, mientras me convierto en nada más que hambre, dientes y garras? Esperar es peor que morir. El sol se hunde detrás de las montañas, arrastrando la luz con él. Las sombras se deslizan entre los árboles y con ellas llega la certeza de lo inevitable. La noche se acerca y con ella el cambio. No creo estar aquí por la mañana. La bestia no se quedará quieta. Cazará, vagará, olfateará nueva presa. Para cuando despierte, si es que lo hago, estaré en algún lugar remoto del bosque, cubierto de sangre que no será la mía. Quizás si tengo suerte, me lleve lejos de todos, lejos de los pueblos, de las casas, de las familias. Tal vez lo único que mate esta noche sea a mí mismo, pero dudo tener tanta suerte. Quiero dejar claro una vez más, no vengan a buscarme. Ahora soy demasiado peligroso. No quiero lastimar a nadie y no quiero que me encuentren. Escribo esto para que quede un registro de lo ocurrido y como advertencia para quien piense en seguirme. Manténganse alejados, por favor. Si están en el bosque de noche y escuchan un aullido, corran. Recuerden que